¿Alguna vez te has detenido a pensar en qué sucede cuando la vida llega a su fin? Para muchos, la muerte es considerada una certeza inevitable, el punto final de nuestra travesía terrenal. Pero, ¿y si te dijera que la Biblia nos presenta en tres historias extraordinarias de personas que nunca enfrentaron ese destino? Así es. Tres figuras bíblicas que desafiaron las leyes de la mortalidad y fueron llevadas directamente a la presencia de Dios. Intrigante, ¿verdad? Imagina la profundidad de estas historias. Enoc, Elías y Melquisedec no son solo personajes bíblicos, son símbolos vivos de una relación tan íntima con el Creador que incluso la muerte fue evitada. Sus trayectorias están rodeadas de misterios, milagros y significados espirituales que nos desafían a replantearnos lo que sabemos sobre la vida y la eternidad. Pero, ¿por qué son tan relevantes estas historias para nosotros hoy? La verdad es que estas figuras no solo vivieron sus vidas de manera extraordinaria, sino que también nos dejaron lecciones profundas sobre fe, valentía y una conexión inquebrantable con Dios. Y quizás lo más sorprendente sea cómo estas historias se conectan con nuestra propia búsqueda de significado y propósito. Enoc, el hombre que caminó con Dios, nos enseña sobre la importancia de una vida vivida en constante comunión espiritual. Elías, el profeta de fuego, demuestra cómo la fe inquebrantable puede hacernos invencibles frente a las adversidades. Y Melquisedec, el misterioso rey sacerdote, nos revela un destello de lo eterno y nos conecta directamente con el papel transformador de Jesucristo. Estas historias encierran un misterio fascinante. ¿Qué había de tan especial en sus vidas que les permitió trascender las leyes naturales? ¿Qué pueden enseñarnos sobre vivir en armonía con el propósito de Dios? A lo largo de este video, exploraremos a cada una de estas figuras, revelando los secretos detrás de sus vidas y cómo se conectan con nuestra realidad espiritual. Al fin y al cabo, estas historias no son solo curiosidades bíblicas, contienen lecciones que pueden transformar la forma en que percibes tu fe, tu propósito e incluso tu relación con Dios. ¿Lo crees? Entonces, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí siempre traemos reflexiones que fortalecen tu caminar espiritual y te ayudan a conectarte aún más con el plan divino. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de vivir tan cerca de Dios que incluso la muerte fuera solo un detalle? Esa pregunta es el punto de partida de nuestro viaje. Así que prepárate para descubrir no solo las vidas de Enoc, Elías y Melquisedec, sino también cómo sus historias pueden inspirar tu propio camino de fe. Enoc es una de las figuras más intrigantes de la Biblia. En un mundo marcado por la corrupción y el pecado, vivió de una manera tan íntima con Dios que su vida siguió un curso completamente diferente al esperado. Imagina ser alguien que no solo agrada a Dios, sino que es tan cercano a Él que la muerte se vuelve irrelevante. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Enoc. En la Biblia, su historia es breve pero increíblemente poderosa. En Génesis capítulo 5, versículo 24, leemos: Enoc caminó con Dios, entonces ya no fue encontrado porque Dios se lo llevó. Con esta simple declaración, se nos presenta a un hombre cuya relación con Dios trascendió los límites de la vida terrenal. ¿Qué significa caminar con Dios de una manera tan íntima que Él decide llevarte directamente al cielo? Esa es la pregunta que hace que la historia de Enoc sea tan fascinante. Enoc vivió en un periodo oscuro de la humanidad, antes del diluvio. Era una época en la que el pecado estaba en todas partes y la sociedad se había alejado completamente de Dios. Aún así, Enoc eligió un camino diferente. Rechazó los estándares corruptos a su alrededor y optó por una vida de rectitud y obediencia.
Vivió en comunión constante con Dios, manteniendo una relación tan profunda y significativa que su fe y dedicación eran incuestionables. Esa comunión de Enoc con Dios no era solo una práctica religiosa, era una conexión personal, viva y diaria. Buscaba la guía divina en sus decisiones, confiaba plenamente en el Creador y vivía de acuerdo con su voluntad. Caminar con Dios, en el caso de Enoc, no era simplemente un comportamiento, era un estilo de vida, una entrega total. Además, la historia de Enoc nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Estamos caminando con Él de manera constante? ¿Reservamos tiempo para escuchar su voz, buscar su guía y vivir según su voluntad? Te pregunto, ¿qué podrías cambiar hoy para acercarte más a Dios? Comparte tu respuesta en los comentarios. Para comprender mejor el impacto de la vida de Enoc, es interesante mencionar cómo se le cita en el Nuevo Testamento. En Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6, leemos que Enoc fue llevado porque agradó a Dios mediante su fe. Este pasaje nos recuerda que la fe es esencial para agradar a Dios y vivir en comunión con Él. La historia de Enoc no solo nos inspira, sino que también nos señala la promesa de que una vida de fe y obediencia puede trascender las limitaciones terrenales. Y al igual que Enoc, podemos vivir de una manera en la que nuestra relación con Dios nos conduzca a experiencias extraordinarias. Pero Enoc no es el único que tuvo un destino tan especial. Hay otro hombre en la Biblia que también fue llevado por Dios de una manera sorprendente. Esta es la emocionante historia de Elías, el profeta que desafió a los reyes, invocó fuego del cielo y fue llevado al cielo en un torbellino. Pocos personajes bíblicos tienen una historia tan intensa y llena de milagros como Elías. Apareció en un momento crítico de la historia de Israel, cuando la idolatría y la corrupción espiritual estaban en su apogeo. Durante el reinado del rey Acab y la reina Jezabel, el pueblo había abandonado a Dios para adorar a Baal, un falso dios que prometía prosperidad, pero conducía a la destrucción espiritual. Elías aparece en 1 Reyes 17 de manera repentina, anunciando una sequía devastadora que duraría 3 años y medio. Imagina la valentía necesaria para confrontar directamente al rey y declarar un juicio tan severo. Elías sabía que estaba desafiando a las autoridades más poderosas de su tiempo, pero su confianza en el poder de Dios lo sostenía. Durante ese periodo de sequía, Elías experimentó milagros que demostraron el cuidado y la fidelidad de Dios. Primero, fue alimentado por cuervos junto al arroyo de Kerit, un evento tan extraordinario como simbólico. Dios provee incluso en los momentos más difíciles. Después, una viuda en Sarepta lo acogió y bajo su dirección vio cómo su harina y su aceite se multiplicaban milagrosamente. Fue en la casa de esta misma viuda donde Elías oró fervientemente y Dios devolvió la vida a su hijo, demostrando una vez más que el profeta estaba bajo su autoridad divina. Pero el momento más dramático de Elías ocurrió en el Monte Carmelo. Allí confrontó a 450 profetas de Baal en un desafío épico. Elías propuso que ambos invocaran a sus dioses para enviar fuego del cielo y consumir sus sacrificios. Los profetas de Baal clamaron sin éxito, pero cuando Elías oró a Dios, el fuego descendió del cielo, consumiendo el sacrificio, el altar e incluso el agua alrededor. Esta demostración del poder de Dios fue tan impactante que el pueblo clamó: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». La vida de Elías está marcada por valentía, milagros y una fe inquebrantable. Aún así, también tuvo sus momentos de debilidad. Tras ser amenazado por Jezabel, huyó al desierto y, en su desesperación, pidió a Dios que le quitara la vida. Pero Dios no se dio por vencido con él. En Horeb, Elías tuvo un encuentro transformador con el Señor.
quien le habló en un susurro apacible. Allí, Elías recibió nuevas instrucciones y renovó su propósito como profeta. Al final de su camino, Elías fue llevado al cielo de manera espectacular. En 2 Reyes 2, leemos cómo cruzó el río Jordán con su discípulo Eliseo, golpeando las aguas con su manto para que se abrieran. Mientras conversaban, un carro de fuego tirado por caballos de fuego apareció y lo llevó en un torbellino. Imagina la escena. Un evento tan grandioso que incluso Eliseo, su discípulo, quedó atónito. Elías no murió. Fue arrebatado directamente a la presencia de Dios. Pero lo que hace que la historia de Elías sea aún más intrigante es que su legado no terminó allí. Antes de ser llevado, pasó su misión a Eliseo, simbolizando que la obra de Dios continúa a través de otros. Y hay más. La Biblia sugiere que Elías todavía tiene un papel profético en los eventos futuros, lo que hace que su trayectoria sea aún más misteriosa. Y si esto ya suena increíble, espera a escuchar sobre la próxima figura misteriosa de la Biblia. ¿Quién era Melquisedec, el rey y sacerdote sin genealogía, cuyas acciones apuntan directamente hacia la eternidad? Descubre más sobre él en el próximo tema. Y antes de continuar, suscríbete al canal para no perder reflexiones como esta y profundizar aún más en tu caminar espiritual. Vamos juntos a desvelar el próximo misterio. Pocos personajes de la Biblia son tan enigmáticos como Melquisedec. Aparece de manera breve, casi inesperada, en la narrativa de Génesis, pero su presencia está tan cargada de significado que atraviesa toda la Biblia, siendo mencionado en 1900 los Salmos y explorado profundamente en el libro de Hebreos. ¿Quién era este rey sacerdote sin genealogía? ¿Y por qué desempeña un papel tan simbólico que resuena hasta nuestros días? Melquisedec surge en Génesis 14, en el contexto de una victoria significativa de Abraham. Después de rescatar a su sobrino Lot y derrotar a poderosos reyes, Abraham es recibido por Melquisedec, identificado como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Esta combinación de funciones ya era inusual para la época. Melquisedec lleva pan y vino para Abraham, ofrece una poderosa bendición y recibe de Abraham el diezmo de todo lo que había conquistado. Este breve encuentro está lleno de significados profundos. Primero, el título de rey de Salem está asociado con la paz, ya que Salem tiene la misma raíz que Shalom, la palabra hebrea para paz. Además, como sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec no solo ejerce autoridad espiritual, sino que también demuestra una relación directa con el Creador, algo raramente mencionado fuera del contexto de la línea levítica que aún no existía en esa época. Pero lo que realmente hace especial a Melquisedec es lo que no se dice sobre él. A diferencia de otras figuras bíblicas, no tiene genealogía registrada. No sabemos quiénes fueron sus padres, ni su linaje, ni cuándo nació o murió. Esta ausencia de detalles lo convierte en un personaje atemporal, casi sobrenatural, que apunta hacia algo más grande. Esta interpretación se refuerza en el Salmo 110:4, donde Dios declara al Mesías: «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Siglos después, el autor de Hebreos explica que Jesucristo es el cumplimiento pleno de esta profecía. Al igual que Melquisedec, Jesús es tanto rey como sacerdote, pero su sacerdocio no depende de una línea humana, sino de su esencia divina y eterna. Melquisedec simboliza la unión perfecta entre la autoridad real y espiritual. Representa un tipo de liderazgo que no está limitado por el tiempo ni por la descendencia, sino que trasciende las estructuras humanas. Su breve aparición en la
Biblia lanza una sombra profética sobre Jesús, quien se convierte en el verdadero Rey de paz y sumo sacerdote eterno, mediando la relación entre Dios y la humanidad. Sin embargo, el misterio de Melquisedec nos lleva a reflexionar. ¿Era simplemente un hombre extraordinario o algo más? Muchos estudiosos creen que pudo haber sido una manifestación preencarnada de Cristo, dada la similitud de su papel y la ausencia de detalles sobre su origen. Sea cual sea su identidad exacta, Melquisedec nos deja importantes lecciones sobre el papel eterno del sacerdocio y la realeza divina, y su presencia nos prepara para una comprensión más profunda del sacrificio y la mediación de Jesús. Pero antes de sumergirnos en este papel de Cristo, reflexionemos sobre las lecciones prácticas que podemos aprender de las vidas de Enoc, Elías y Melquisedec. ¿Qué nos enseñan estas figuras sobre la fe, la obediencia y la búsqueda de un propósito eterno? Déjanos tu comentario. Las historias de Enoc, Elías y Melquisedec no son solo registros históricos o curiosidades bíblicas. Contienen profundas lecciones espirituales que pueden transformar la forma en que vivimos nuestra fe hoy. Estos hombres se destacaron en sus épocas porque eligieron seguir un camino de obediencia, valentía y profunda comunión con Dios. Y sus vidas continúan inspirándonos a buscar una relación más íntima y significativa con el Creador. De Enoc aprendemos sobre la comunión constante con Dios. Enoc vivió en un mundo corrupto y oscuro, pero eligió caminar con Dios cada día. Su vida demuestra que es posible mantener una relación íntima con el Señor, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar en decadencia. Caminar con Dios, en el caso de Enoc, no era una práctica ocasional, sino un compromiso continuo. Buscaba la guía divina, confiaba plenamente en Dios y vivía de acuerdo con su voluntad. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Estamos reservando tiempo diariamente para escuchar la voz de Dios y alinear nuestras acciones con sus planes? De Elías aprendemos a tener valentía y confianza en medio de las adversidades. Elías enfrentó a reyes poderosos, confrontó a falsos profetas y permaneció firme ante amenazas y persecuciones. Su valentía no provenía de sí mismo, sino de su confianza en el poder de Dios. Elías sabía que no estaba solo y que Dios era su fortaleza en medio de los desafíos. Hoy, cuando enfrentamos dificultades o somos presionados a abandonar nuestra fe, la historia de Elías nos anima a permanecer firmes, confiando en que Dios está con nosotros y nos sostendrá. ¿Estamos listos para defender nuestras creencias, incluso cuando eso nos pone en oposición al mundo? De Melquisedec aprendemos sobre liderazgo espiritual y propósito eterno. Como rey y sacerdote, Melquisedec representa una autoridad que no depende de linaje o posición humana, sino que es otorgada por Dios. Señala la realeza y el sacerdocio de Jesucristo, recordándonos que nuestra verdadera autoridad espiritual proviene de nuestra relación con Dios y de nuestra disposición para servir a su propósito eterno. La historia de Melquisedec nos desafía a vivir con propósito, buscando no solo el éxito terrenal, sino también un impacto eterno. Estas lecciones nos muestran que, al igual que Enoc, Elías y Melquisedec, podemos vivir una vida marcada por la fe, la obediencia y una relación profunda con Dios. Pero, ¿qué sucede cuando conectamos estas historias con la figura de Jesucristo, el sumo sacerdote eterno? En él, todas estas lecciones alcanzan su clímax y propósito. Su vida y misión revelan la esencia del plan divino para la humanidad. Antes de sumergirnos en esta conexión transformadora, suscríbete al canal para seguir reflexionando sobre
estas verdades y descubrir cómo pueden fortalecerte como cristiano. El próximo paso de nuestro viaje es entender el papel de Jesús como el cumplimiento perfecto de estas figuras y cómo Él nos guía hacia la eternidad. Continuamos. La búsqueda de la inmortalidad no es solo un tema bíblico, es una aspiración profundamente arraigada en la humanidad. En diferentes culturas, mitos y leyendas alrededor del mundo, encontramos historias de personajes que, de alguna forma, trascendieron la muerte o buscaron la vida eterna. Esto demuestra que el deseo de superar los límites de la mortalidad es una cuestión universal que toca la esencia de quienes somos y lo que buscamos como seres humanos. En el mundo occidental, uno de los ejemplos más conocidos es el mito de Títono, en la mitología griega. Él recibió la inmortalidad de los dioses, pero no la juventud eterna, lo que lo condenó a envejecer para siempre. En la mitología china encontramos a los 8 inmortales, figuras reverenciadas por su poder divino y sus logros espirituales que los hicieron eternos. Incluso en la tradición cristiana occidental, historias como la del judío errante, condenado a una vida eterna por burlarse de Jesús en su camino hacia la cruz, reflejan la fascinación y el temor que despierta la idea de la inmortalidad. Pero, ¿qué tienen en común estas historias? Todas exploran la tensión entre la vida eterna como una bendición y como una carga. Señalan el deseo humano de conectarse con lo eterno y trascender los límites del tiempo, pero también muestran cómo esta aspiración puede estar llena de desafíos, especialmente cuando está desconectada de un propósito mayor. Cuando observamos las figuras bíblicas de Enoc, Elías y Melquisedec, notamos una diferencia significativa. La inmortalidad que ellos experimentaron no fue el resultado de una búsqueda egoísta, ni de un deseo de escapar del sufrimiento terrenal. Por el contrario, fue una respuesta directa a su relación íntima y obediente con Dios. Enoc fue llevado por su comunión con el Creador. Elías fue arrebatado por su fidelidad profética, y Melquisedec, en su simbolismo, apunta hacia la eternidad de Cristo, quien nos ofrece vida eterna con propósito y plenitud. Estas historias bíblicas no solo desafían nuestra visión de la inmortalidad, sino que también nos invitan a reflexionar. ¿Qué es lo que realmente buscamos cuando anhelamos una vida eterna? ¿Será la liberación del sufrimiento? ¿El miedo a perder todo lo que amamos? ¿O tal vez es el deseo más profundo de conectarnos con algo más grande, algo eterno y divino? Responde en los comentarios, ¿qué significa para ti la idea de la inmortalidad? ¿Es algo que desearías y por qué? Mientras reflexionamos sobre esto, vale la pena recordar que la Biblia nos presenta una respuesta poderosa a este anhelo universal. En Cristo, no solo encontramos la promesa de inmortalidad, sino también el propósito que le da significado. En todas las historias que hemos explorado hasta ahora, Enoc, Elías y Melquisedec, hay un hilo conductor, la búsqueda de una conexión profunda con lo eterno. Pero es en Jesucristo donde todas estas narrativas encuentran su punto culminante. Él no es solo una figura más en la historia. Es el cumplimiento perfecto del propósito divino y la manifestación completa del plan de Dios para la humanidad. Mientras Enoc caminó con Dios, Elías fue llevado en un torbellino y Melquisedec prefiguró el sacerdocio eterno. Jesús reúne todos estos aspectos de manera divina. Jesús es descrito en el libro de Hebreos como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:17. Esto significa que su sacerdocio no se basa en un linaje humano como el sacerdocio levítico, sino en su esencia divina y eterna. Al igual que Melquisedec, Jesús es tanto rey como sacerdote, pero él va más allá. Mientras Melquisedec es un símbolo, Jesús es la realidad. Es el mediador perfecto entre Dios y la humanidad, alguien que intercede continuamente por nosotros.
A diferencia de los sacerdotes terrenales que ofrecían sacrificios repetidamente por los pecados, Jesús ofreció un único sacrificio, a sí mismo. Su muerte en la cruz fue suficiente para pagar por los pecados de toda la humanidad, de una vez por todas. Y más aún, su resurrección nos garantiza una esperanza viva, una promesa de vida eterna que no se basa en nuestras obras, sino en su gracia. Así como Enoc fue llevado por su comunión con Dios, Jesús nos invita a caminar con Él diariamente, prometiendo que esta relación nos llevará a la eternidad. Así como Elías fue arrebatado en un carro de fuego, Jesús promete que quienes creen en Él también serán llevados para estar con Él en la gloria. Y al igual que Melquisedec señaló una realeza y un sacerdocio eterno, Jesús es el Rey de Reyes y el sumo sacerdote que nunca abandona su función de interceder por nosotros. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Significa que la búsqueda humana de inmortalidad, propósito y conexión con lo divino encuentra su respuesta en Jesús. Él es el camino hacia una vida que no solo trasciende la muerte, sino que está llena de significado y propósito. En Él tenemos acceso al Padre, y es a través de Él que encontramos la verdadera paz y reconciliación. Esta promesa nos lleva a reflexionar. ¿Estamos viviendo de forma alineada con esta realidad? ¿Estamos reconociendo el papel de Jesús como nuestro mediador y viviendo con la certeza de su victoria sobre la muerte? Comparte en los comentarios lo que piensas sobre esto. Y si deseas continuar aprendiendo y profundizando en esta caminata espiritual, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí exploramos juntos las riquezas de las Escrituras y cómo transforman nuestras vidas. En el próximo tema, llegamos al clímax de este viaje. ¿Cómo podemos aplicar estas verdades en nuestra vida diaria y vivir con la certeza de la eternidad? Hasta aquí, las historias de Enoc, Elías, Melquisedec y la supremacía de Jesucristo convergen en una poderosa lección. Vivir con propósito y fe es la clave para experimentar la plenitud de la vida que Dios ha planeado para nosotros. Cada uno de estos personajes nos mostró, de maneras únicas, que una vida dedicada a Dios trasciende las limitaciones terrenales y nos conecta con lo eterno. Enoc nos inspira a cultivar una comunión diaria y constante con Dios. Vivió en un mundo corrupto, pero eligió caminar con el Creador en armonía y obediencia. Su vida nos desafía a priorizar nuestra relación con Dios, buscando su presencia todos los días, incluso en medio de las distracciones y desafíos modernos. Elías, por su parte, nos enseña sobre valentía y confianza inquebrantable. Enfrentó a reyes, profetas de dioses falsos y persecuciones, permaneciendo firme en su fe. Su historia nos recuerda que, sin importar las circunstancias, Dios está con nosotros y nos fortalece. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios, incluso cuando todo parece estar en tu contra? Deja tu respuesta en los comentarios, porque tus reflexiones pueden inspirar a otros. Melquisedec, con su papel de rey y sacerdote, señala la autoridad espiritual, basada en la justicia y la paz. Prefigura a Jesucristo, quien nos muestra que la verdadera autoridad proviene de servir a los demás y de vivir en comunión con Dios. Y finalmente, es en Jesús donde encontramos la culminación de todo esto. Él es el camino, la verdad y la vida. Su muerte y resurrección nos ofrecen no solo inmortalidad, sino también una vida llena de propósito y significado. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo pueden estas historias impactar tu vida hoy? El llamado. Es claro, Dios no quiere que vivas una vida sin dirección ni significado. Él te llama a caminar con Él, como Enoc. Te fortalece para enfrentar desafíos con valentía, como Elías, y te invita a reinar en vida con justicia y paz, siguiendo el ejemplo de Melquisedec y la guía de Cristo. Este llamado va más allá de palabras. Es una invitación a la acción.
Hoy, elige vivir con compasión, valentía y propósito. Busca oportunidades para ayudar a alguien en necesidad. Sé una luz en medio de la oscuridad y refleja el amor de Dios en tus acciones. Eso es lo que significa vivir con fe. Antes de concluir, quiero invitarte a suscribirte al canal. Aquí exploramos historias que transforman, enseñan e inspiran. Y no te detengas aquí. Hay mucho más por descubrir en la palabra de Dios. Deja también un comentario compartiendo cómo estas historias te impactaron o qué planeas cambiar en tu vida a partir de hoy. Recuerda, Dios te creó para algo más grande. Vive con propósito, valentía y fe, sabiendo que tu vida, al igual que la de Enoc, Elías y Melquisedec, puede ser un testimonio poderoso del amor y la gracia divina. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.